Buenos días. Bueno, mi nombre es Hugo Petrone, soy director de redes de trasplante de Pucallpa y es un enorme gusto poder dar inicio a presentar este primer curso de capacitación para enfermeras que desarrollan su actividad en unidades de trasplante de CPH. Este curso, la verdad que ya desde el año pasado lo veníamos pensando porque como nuestra red involucra varias unidades de trasplante y nos interesa mucho la capacitación del personal que trabaja en ellas, eh, este año recién lo pudimos concretar. Y por el número de inscriptos que tiene, la verdad que ha generado gran expectativa, porque además de enfermeros de nuestras propias unidades de trasplante, se han inscrito enfermeros de otras unidades de trasplante, así que encantados porque enriquece esta interacción entre distintas unidades, incluso del ámbito público y privado, enriquece la temática. Hoy vamos a comenzar el curso con dos personas que tienen amplia experiencia en el tema que van a tratar. Uno de ellos es el doctor Gastón Morel, que está a cargo del Departamento de Habilitaciones de Pucallpa, que es un área muy importante porque el aspecto tiene que ver con la regulación, tiene que ver con la habilitación de los equipos, de los establecimientos, de las unidades, las condiciones que tienen que tener. Así que él va a desarrollar ese tema y luego de un breve break, la doctora Graciela Klein, hematóloga, que es un honor que esté con nosotros hoy, forma parte de nuestra dirección y es una persona que ha dedicado su vida a la hematología y al trasplante de CPH con una amplia experiencia en el tema. Así que ella va a hacer una introducción y un poco contarles la historia del trasplante de CPH hasta nuestros días. En este break que vamos a hacer, va a haber vamos a aprovechar para hacer algunos comentarios de cómo va a funcionar el curso, algunos aspectos prácticos del curso que a ustedes le van a venir muy bien. Y una aclaración que quería hacer, todo lo que sea preguntas a la gente que va a exponer hoy y todas las clases, se hace a través del chat y al final de la exposición. Así que eso es para que sepan cómo, si tienen inquietudes o comentarios, cómo canalizarlos. Bueno, yo los voy a dejar ya con ambos oradores, con el primer orador, el doctor Gastón Morel, así que Gastón, adelante. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Sean bienvenidos al curso. Bueno, según la introducción que hizo el doctor Petrone, voy a darles un breve repaso de lo que es la legislación en lo que es el trasplante de médula ósea en la República Argentina, los requisitos para habilitar un programa de trasplante en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y cuáles son los requisitos también que necesitan los profesionales para llevar a cabo esas prácticas. No sé si están viendo la presentación en la pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí. Dígame si se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos con la primera diapositiva. Sí. Bueno, vemos que el sistema es integral a nivel nacional. Tenemos normativa nacional, que es la ley 27447, que es la ley de trasplante de órganos, tejidos y células. Después tenemos la ley provincial, que es la 10586, que es la ley que regula los trasplantes a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires. Y es la creación también, es la ley de creación del Pucallpa, que es el centro, digamos, que se encarga de los trasplantes a nivel provincial bonaerense. Después tenemos las diferentes resoluciones del INCUCAI, es decir, el INCUCAI regula todo lo que son las diferentes listas de trasplante de órganos, tejidos y células a través de resoluciones donde especifica cuáles son los requisitos
para cada tipo de práctica. Vamos a ver entonces, en primer término, la Ley Nacional 27447 de trasplante de órganos, tejidos y células. Y tomamos el objetivo de regular las actividades relacionadas con la obtención y utilización de órganos, tejidos en la Argentina, incluyendo investigación, promoción, donación, extracción y distribución de trasplantes y seguimiento. Bueno, vemos que la normativa nacional hace una diferenciación entre establecimientos y profesionales. Digamos, todos los actos médicos deben llevarse a cabo en establecimientos médicos autorizados por la autoridad jurisdiccional correspondiente, de acuerdo con las normativas establecidas por el INCUCAI. Es decir, que todos los trasplantes de órganos, tejidos y células deben hacerse en establecimientos habilitados. Y, a su vez, deben estar vinculados profesionales autorizados, que deben cumplir ciertos requisitos, y la autoridad jurisdiccional es la que les da esa autorización. Entonces vemos que hay digamos que es un requisito tener un establecimiento habilitado y profesionales autorizados para ese tipo de prácticas. Por otro lado, si vemos la ley provincial 10.586, vemos que también hace esta distinción entre establecimientos y profesionales. Vemos que el Ministerio de Salud es el encargado de supervisar en todo el territorio provincial la habilitación, la inspección de los establecimientos, tanto, así como también de los equipos, de los equipos de profesionales, y vemos que tiene la jurisdicción exclusiva y excluyente de estos profesionales y establecimientos. Vemos que también los establecimientos, seguimos con la ley provincial, y vemos que los establecimientos deben ser inspeccionados periódicamente con el CUCAIBA con el objetivo de verificar que se cumplan las condiciones requeridas para su funcionamiento. El CUCAIBA, asimismo, tiene funciones de normatizar y ejecutar el poder de policía sanitario sobre estos establecimientos de servicio. Vimos anteriormente que el Ministerio de Salud era el encargado de hacer estos trámites, y desde el año 2019 esa potestad se delegó en el titular de la presidencia del CUCAIBA para dictar este tipo de procedimientos. Bueno, nosotros en el departamento habilitaciones lo que hacemos es trabajar con los expedientes que tramitan estas habilitaciones de establecimientos y profesionales que venimos mencionando tanto en la ley nacional como en la ley provincial. Vemos que tramitamos este tipo de expedientes. Es importante destacar que es para establecimientos tanto públicos como para privados, y también para programas para pacientes adultos y para pacientes pediátricos. Asimismo, realizamos las auditorías en los diferentes establecimientos y servicios, que pueden ser auditorías de diferentes formas, presencial, virtual, y siempre con especialistas en la materia, por ejemplo, en este caso, de trasplante de médula ósea, pero también podemos hacer auditorías renales, auditorías de carácter hepático, etc. Por otro lado, elaboramos los informes técnicos de lo que es la estructura edilicia y el equipamiento de los establecimientos, y la capacitación y experiencia de los profesionales, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, redactamos los proyectos de disposición que firma el presidente del CUCAIBA, que como vimos recién es el encargado de realizar estas habilitaciones y autorizaciones. Por otro lado, registramos en el SINTRA, que es el sistema informático a nivel nacional, todas las autorizaciones y habilitaciones, y eso en tiempo real se ve en este sistema informático. Y por otro lado, brindamos asesoramiento técnico, jurídico, a todos los interlocutores que interactúan con el departamento. Porque nosotros, como trabajamos con expedientes, nos llegan, o sea, todos los papeles para acreditar lo necesario, y bueno, muchas veces surgen dudas, surgen cuestiones que necesitan ser resueltas. Bueno, acá vemos brevemente en pantalla cuáles son los requisitos que les pedimos para hacer este tipo de trámites. Vemos, por ejemplo, que los establecimientos para hacer estas prácticas tienen que estar previamente habilitados por la provincia o por la autoridad que corresponda. Entonces, imagínense que la habilitación que nosotros hacemos para trasplante de médula ósea es como una subhabilitación, por decirlo de alguna forma. Primero, el hospital, la clínica, el sanatorio, tiene que estar habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para realizar cierto tipo, como establecimiento de cierta categoría. Bueno, el Ministerio le pondrá la categoría que corresponda.
Bueno, después pedimos una serie de documentos como formularios, notas. Y con respecto a los profesionales, bueno, ellos tienen que acreditar su capacitación y su experiencia en trasplante de acuerdo a lo que dice la normativa, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, le pedimos la fotocopia de los títulos, currículum, el certificado de matriculación y los requisitos específicos que diga cada resolución del INCUCAI. Ahora vamos a entrar específicamente en la normativa de trasplante de médula ósea. Está regulada por la resolución INCUCAI 25 del 2020 y regula los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. Así se llaman. Vemos que tienen dos anexos. En el primer anexo habla de la habilitación de programas para la movilización, recolección, criopreservación y trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, autólogo y halogénico relacionado histoidéntico. Pues la doctora seguramente les va a hablar de la diferencia entre autólogo y halogénico. Y el anexo 2, normas para la habilitación de programas de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas con donante no relacionado y relacionado haploidéntico. Vemos que acá hay una diferenciación y la normativa hace esa diferenciación. Bueno, ahora vamos a entrar, como venimos siempre haciendo esta diferenciación entre el establecimiento y los profesionales. Ahora vamos a entrar con lo que es el establecimiento, la infraestructura y el equipamiento del establecimiento asistencial para trasplante de médula ósea. Vemos que primero, digamos, la normativa aborda lo que son las habitaciones para trasplante. Las habitaciones tienen que estar diseñadas para evitar el polvo, con materiales lisos en las paredes, en los techos, en los pisos, de fácil limpieza para la remoción de partículas. Tienen que tener las habitaciones control microbiológico regular, tienen que tener características muy específicas para el trasplante halogénico. Muy importante destacar lo que es los filtros de aire, tienen que tener aire filtrado y ese aire tiene que atravesar la cama del paciente, tiene que tener por ejemplo, 12 renovaciones hora. Tiene que tener, además, esos filtros de aire una calibración cada cierto periodo y tiene que tener ciertas características que la norma lo detalla. Y bueno, yo para no hacerles muy largo el PowerPoint, los invito a que lean la norma, pero bueno, para que sepan que las habitaciones tienen que tener un diseño muy específico para tener medidas de seguridad que son muy importantes para el trasplante de médula. Después, bueno, tiene que tener un laboratorio de procesamiento que debe cumplir con normativas también muy específicas y si no tiene laboratorio de institución puede ser con un convenio con otro laboratorio. Después tiene que tener quirófano, también con equipo médico, anestesiólogo e instrumental necesario para la recolección de CPH. Tiene que tener la unidad de aféresis dentro del establecimiento asistencial, gestionada por un especialista en hemoterapia e inmunología. Tiene que tener calidad en los procesamientos, tiene que tener un manual de procedimientos estándar, tiene que tener equipo adecuado para los cuidados intensivos y procedimientos de trasplante. Además, tiene que tener una complejidad asistencial. Acá también la normativa es muy extensa con respecto a qué unidades tiene que tener el programa de trasplante de médula ósea. Es muy extenso, así que no lo puse en el PowerPoint, pero bueno, que sepan que tiene que tener muchos servicios adicionales para hacer la práctica de trasplante. Entonces, eso con respecto al establecimiento. Ahora vamos a pasar con los requisitos de los profesionales para hacer los trasplantes de médula. Vemos que todo equipo de trasplante de autólogo y halogénico, así como también con donante no relacionado y relacionado haploidéntico, deberá contar con un equipo de profesionales calificados en la práctica. Es decir, los programas habilitados deberán contar con un régimen de capacitación permanente vinculado a todas las etapas del proceso de donación y trasplante para el personal afectado en la actividad trasplantológica. Vemos que sí o sí la normativa dice que tiene que haber un establecimiento, tiene que haber profesionales vinculados a la práctica. Digamos, lo del establecimiento y los profesionales siempre es, uno depende del otro y viceversa, digamos, no puede haber un establecimiento sin profesionales y los profesionales no podrían trabajar en cualquier establecimiento, sino en el que se están habilitando y autorizando. Entonces, bueno, vemos que la normativa le impone ciertas obligaciones al jefe de equipo.
vamos a ver ahora, más adelante, que hay un jefe de equipo, hay un subjefe de equipo que lo reemplaza, como dice ahí abajo, y hay integrantes del equipo que tienen que tener cierta capacitación y cierta experiencia. Bueno, vemos que son obligaciones del jefe de equipo desarrollar la actividad para la cual fue habilitado y dar cumplimiento a la normativa. Por otra parte, cumplir en tiempo y forma con la carga del sistema Sintra, que es el sistema a nivel nacional que yo les conté antes, de todo lo que es el trasplante y post-trasplante. Y además, coordinar y garantizar la operatividad los 365 días del año. Bueno, seguimos con los profesionales y vemos que el jefe y subjefe de equipo deben ser especialistas en hematología con más de 5 años de experiencia y participación activa en trasplantes alogénicos y capacitación reciente en movilización, recolección y criopreservación de CPH. Es decir, entonces el jefe y subjefe tienen que ser especialistas en hematología. Después el equipo de trasplante tiene que contar con un médico especialista en hematología, otro más, es decir, un tercero, cuando el equipo tiene más de 60 trasplantes anuales. Si la normativa prevé que si son muchas la cantidad de trasplantes, tiene que tener un hematólogo más. Después tiene que tener un médico especialista en clínica médica. Después, obviamente, con experiencia en manejo de pacientes inmunosuprimidos. Otro médico especialista en infectología, con 5 años de experiencia en manejo en pacientes inmunosuprimidos. Tiene que tener un médico especialista en hemoterapia o inmunohematología, también con 5 años de experiencia en procedimientos de aféresis y procesamiento de CPH. Cuando es un equipo de trasplante simultáneo en pacientes adultos y pediátricos, tiene que tener también un especialista en hematología pediátrica. Ahora vamos a ver más adelante que el equipo de trasplante puede ser en pacientes adultos, en pacientes pediátricos exclusivamente o en pacientes adultos y pediátricos en forma simultánea. Entonces, en este caso, en el punto 6, cuando es en forma simultánea, pide un médico especialista en hematología pediátrica. Y después en el punto 7 vamos a ver un médico especialista en psiquiatría o psicología con experiencia en instituciones de alta complejidad. Vemos que cada profesional debe presentar una certificación de la actividad rubricada por el jefe de equipo que lo capacitó para acreditar la experiencia en trasplante. Les recuerdo entonces que nosotros en el Departamento de Habilitaciones trabajamos con expedientes. Cada profesional debe presentar en el expediente su capacitación y su experiencia y el JUCAIVA, si corresponde, lo autoriza para realizar esas prácticas. Entonces, lo que vemos al final es que cada profesional debe presentar una certificación que demuestre su experiencia en trasplantes. Bueno, acá lo que les decía, los equipos de profesionales que se desempeñen, que lleven a cabo las prácticas en pacientes pediátricos, deben tener todos la especialidad que vimos recién, pero en pediatría. Obviamente, en hematología pediátrica, etc. Además, y esto, miren, esto quizás es lo que más les va a interesar a ustedes con respecto a la enfermería lo que es que todos los programas de trasplante, tanto sean adultos o pediátricos o también en forma conjunta, deben tener una guardia activa permanente, un enfermero con título habilitante a nivel terciario y con experiencia acreditada en el manejo de pacientes inmunosuprimidos. Y además, un enfermero, y un enfermero diplomado cada 2 habitaciones por turno. Y además tienen que tener personal de limpieza efectuado al área de aislamiento por turno. Entonces, bueno, uno de los enfermeros se va a tener que acreditar en el expediente, como si fuese un jefe de enfermería, y el resto, la institución tiene que nombrarlos e identificarlos para que estén vinculados al expediente, vinculados al programa de trasplante. Bueno, ahora pasamos con lo que es el trasplante con donante no relacionado y relacionado haploidéntico. Vemos que primero se habilita al establecimiento para hacer trasplante autólogo y halogénico relacionado histidéntico. Es un paso primigenio en que todos los establecimientos y programas de trasplante deben pasar. Y una vez que tengan una actividad no menor de 10 trasplantes de CPH autólogo y halogénico
en los últimos 2 años, pueden pedir la habilitación para hacer trasplante con donante no relacionado y relacionado a pluriidéntico. A ver, retomo entonces para ordenar. Primero, siempre tienen que pedir la autorización para hacer autólogo y alógeno. Y una vez que cumplen ciertos requisitos, ahí recién pueden pedir la habilitación para hacer trasplante con donante no relacionado. Y el CUCAIBA, si corresponde, les da esta habilitación. Entonces, tienen que cumplir además todas las características que vimos anteriormente, tanto de establecimiento como de profesionales. Y ahora pasamos a lo que es la parte de rehabilitación. Todas estas habilitaciones y autorizaciones que vimos anteriormente tienen una validez de 2 años. Es decir, no es indefinido. Tiene una validez de 2 años. Entonces, una vez que se vence esa habilitación, o sea, una vez que se habilita el establecimiento y a los profesionales para realizar las prácticas de trasplante de médula, tienen 2 años. Una vez que se cumplen esos 2 años, bueno, el establecimiento y los profesionales tienen que presentar cierta documentación. No van a presentar de vuelta lo que es el título de médico, título de especialista, título de enfermero, no lo van a presentar de vuelta. Van a presentar cierta documentación que nosotros les requerimos en el departamento, como son la nueva inspección satisfactoria, cumplimiento del recurso humano, cumplimiento de los recursos normativos, del laboratorio, registro de la actividad. Le pedimos, por ejemplo, le pedimos los registros del aire filtrado, la calibración de los equipos, la calibración de todo el equipamiento de la sala y del programa de trasplante. Le pedimos, por ejemplo, con respecto a los profesionales, los certificados de matriculación y ética actualizados. Pedimos unos formularios mediante los cuales se brinda el consentimiento de que quieren seguir perteneciendo a un programa de trasplante, firmado por el director médico, por el jefe de equipo de trasplante y por el mismo profesional, justamente para que manifiesten su consentimiento de seguir perteneciendo a un programa de trasplante. Les hago una mención de que siempre los directores médicos, ejecutivos de los establecimientos son los responsables del programa de trasplante de médula. Entonces, ellos también firman esas constancias, esas notas. Además, se pide una cantidad de prácticas para poder hacer esta rehabilitación, como se ve al final de esta diapositiva. Y con respecto a la rehabilitación de los programas de trasplante con donante no relacionado y relacionado a pluriidéntico, lo mismo. El cumplimiento de los requisitos, que esté todo registrado en el SINTRA, hay un requisito de sobrevida, y bueno, deberán mantener una actividad de no menos de 10 trasplantes halogénicos, incluidos relacionados histoidéntico, a pluriidéntico y no relacionados en los últimos 2 años. ¿Ves? Bueno, por último, mostrarles cuáles son los establecimientos que el departamento habilita y los cuales están habilitados hoy en día. Les recuerdo que todos los establecimientos ubicados en la provincia de Buenos Aires tienen que tramitar ante el CUCAIBA su habilitación, valga la redundancia, ¿no? Recordarles también que son para los establecimientos públicos y privados y los pacientes adultos y pediátricos. ¿Ven? En la pantalla podemos ver el Hospital de Niños de La Plata, el Hospital Rossi. Vemos que están duplicados porque uno es el programa de trasplante autólogo y halogénico y el otro es el equipo de trasplante no relacionado y relacionado a pluriidéntico. Vemos el Hospital Rossi, el Hospital San Martín de la Plata, el Hospital El Cruce, el Hospital Italiano de La Plata, el Hospital Italiano de San Justo y el Hospital Universitario Austral, que hace en pacientes adultos y en pacientes pediátricos. Bueno, esta fue mi presentación, espero que les haya gustado y muchas gracias. Al último. Ok, ahora. No hay pregunta. Bueno, operé al final. No sé. Bueno. No sé si tienen, los invito a hacer alguna pregunta, no sé si tienen alguna inquietud, algún comentario.
Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos a este curso que, como les dije, en algún momento esperamos que sea de utilidad. Después, más adelante, la licenciada Marita Recondo les va a dar los detalles acerca de cómo se va a desarrollar el curso para que ustedes sepan cómo va a ser el trabajo final. Y una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta es que a pesar de que acá pueden hacer sus preguntas una vez finalizadas las charlas, también vamos a abrir un chat, un foro, como para que si tienen dudas después de que vean las clases puedan hacer sus consultas y preguntas con los profesionales de las charlas venideras. Bueno, vamos a empezar un poco con la presentación de hoy, que se trata de un poco hablar de la historia del trasplante de médula ósea. Y yo quise iniciar esta charla poniéndoles una imagen que en un segundo vamos a ver. Necesito ver. Y eso es un poco hablar de la historia del trasplante, se inicia mucho más lejos de lo que uno imagina. Ya desde la antigüedad el hombre estuvo, digamos, influido a saber qué es lo que pasaba con el cuerpo humano. Entonces, esta foto que representa la leyenda griega de Prometeo encadenado, habla un poco de... relata la historia que los griegos, o la mitología griega impuso acerca de que Prometeo, al haberle dado el fuego a los seres humanos, fue castigado por Zeus y encadenado a una roca, y donde cada día iba un cóndor un águila, no un cóndor, un águila a morderle y a picarle el hígado, a destruírselo, y al día siguiente el hígado se recomponía y todas las noches iba el águila a volver a comerle el hígado. Eso da la pauta de que, bueno, ya se pensaba en que había una regeneración desde lo mitológico, y después vamos a ver otra figura más adelante que habla acerca de lo mismo. Yo no sé si algunos de ustedes se han preguntado, o ya lo saben quizás, por qué nos crecen las uñas o nos crece el cabello y debemos cortárnoslas. O las células sanguíneas que día a día se van regenerando. Bueno, eso nos habla de la existencia de una célula madre, de una célula capaz de volver a generar células. Pero relatándonos o dirigiéndonos estrictamente a lo que es el trasplante de médula ósea, hoy en día llamado de células progenitoras hematopoyéticas, esto se remonta a la época luego de la Segunda Guerra Mundial, debido a las muertes producidas por la radiación. Ya antes de esa fecha se sabía que había lesiones producidas por radiación, y fue el doctor Edward Donald Thomas quien comenzó sus experimentos en ratones y perros tratando de explorar cómo evitar los efectos deleterios de la radiación. Sin embargo, pudo observar que animales a los que les infundían células halogénicas
halogénicas quiere decir provenientes de otro individuo, más que de otros propios individuos de la misma especie, desarrollaban una enfermedad desgastante que hoy se conoce como enfermedad de injerto contra huésped, cuyas siglas son H. Recién en 1956 reportó el caso de un paciente con una leucemia terminal que tenía un hermano gemelo. Le aplicó radiación, como lo que hoy conocemos como acondicionamiento, con 748 Cg, y posteriormente le inyectó médula ósea intravenosa del hermano. Con ello demostró que no solo 4 meses después de esa infusión el paciente sobrevivió a la dosis aplicada, sino que desapareció la leucemia. Ese mismo año, en 1956, Maté informó la infusión de médula ósea en Francia a pacientes letalmente irradiados por un accidente, y algunos de ellos sobrevivieron, pero tuvieron una reconstitución autóloga, es decir, una reconstitución no de células provenientes de otro individuo, sino de la propia médula. Pero recién en el año 1965, el mismo Maté describió el injerto prolongado del trasplante en hermanas, demostrando lo que después, a posteriori, se llamaría quimerismo, una palabra que van a escuchar bastante durante este curso, tolerancia y el efecto antileucémico. Sin embargo, el paciente falleció de varicela y de enfermedad de injerto versus huésped crónica. Acá tenemos al doctor Edward Thomas y al doctor Joseph Murray, que en el año 1990 ganaron el premio Nobel por haber descubierto, digamos, los trasplantes, haber sido influidos a desarrollar estas técnicas como para salvar a pacientes, sobre todo el doctor Thomas, que era un oncohematólogo, pero que también era un ingeniero químico, y el doctor Joseph Murray, que si bien era un cirujano plástico, había trabajado mucho en trasplantes, sobre todo de piel. Para mí es importante que ustedes conozcan por ahí las caras y que uno tenga una dimensión de los años en los que estamos hablando, y de lo que ha avanzado el conocimiento como para llevarnos a estos procedimientos que hoy en día son algo casi habituales, diría, sobre todo para lo que es la oncohematología. Vamos a ver los eventos que permitieron la evolución del trasplante de las células progenitoras hematopoyéticas. En primer lugar, tenemos a los regímenes de acondicionamiento. Los regímenes de acondicionamiento, ahora los vamos a desarrollar con más digamos, precisión, pero bueno, son aquellas digamos, quimioterapias o radioterapias que se utilizan como para que pueda un paciente aceptar la médula tanto de un donante no relacionado, es decir, que no provenga de la misma familia, como de un donante familiar. Además, el descubrimiento del sistema inmune y del sistema HLA, histocompatibilidad humana, antígenos leucocitarios humanos, el desarrollo de los cuidados de soporte, tanto del banco de sangre como de la criopreservación, la terapia antimicrobiana, el estado nutricional del paciente, los cuidados de enfermería, que son esenciales, y el desarrollo del tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped. Acerca del régimen de acondicionamiento, bueno, como les comenté antes, la función o el desafío de utilizar un régimen de acondicionamiento, acondicionar significa preparar, digamos, para la llegada de este nuevo huésped. Es, primero, suprimir la inmunidad del receptor. Segundo, crear un espacio para las nuevas células. Tercero, permitir que el microambiente genere los factores de crecimiento que van a ayudar a las células progenitoras hematopoyéticas a que crezcan y se desarrollen. Y por último, un efecto antileucémico impidiendo la reaparición de células malignas. Generalmente se utiliza irradiación corporal total y la ciclofosfamida, que fueron los inicialmente utilizados solos o en combinación para lograr los objetivos. Quiero que sepan que actualmente se siguen utilizando ambos procedimientos, tanto la droga ciclofosfamida como la irradiación corporal total.
Dependerá también de cada una de las patologías, cuál es lo fundamental, cuál es el objetivo que queremos alcanzar con el régimen de acondicionamiento. Es importante saber qué efecto tenía la irradiación y cómo iniciaron estos precursores, estos hombres y mujeres precursoras del trasplante, qué efecto estuvieron viendo en los animales. Y quiero comentarles que con 1200 centi-G, que es la medida de medir, digamos, la radiación, los ratones morían entre 8 y 14 días por un defecto dañino sobre la médula ósea denominado síndrome hematopoyético, en el cual no había producción de médula. De 1200 a 12000 centi-G, los ratones morían entre 4 y 5 días por secuelas sobre el intestino, denominándose entonces síndrome gastrointestinal. Superada la cifra de 12.000 centi-G, los ratones se morían entre horas y a 1 a 2 días por desarrollar toxicidad en el sistema nervioso central denominado síndrome cerebral. La infusión de células progenitoras hematopoyéticas solo revierte el síndrome hematopoyético, no puede revertir el síndrome gastrointestinal y menos aún el síndrome cerebral. Y el beneficio que tiene utilizar la radiación, en nuestro caso, generalmente es llegar a los santuarios, lo que nosotros denominamos santuarios. Los santuarios son el sistema nervioso central y los testículos que ocasionalmente se ven afectados por las células leucémicas. Muchas veces utilizamos regímenes de acondicionamiento que no son capaces de atravesar la barrera, lo que se denomina la barrera hematoencefálica. Es decir, hay un tope en el cual la circulación, digamos, general no alcanza a atravesar y llegar al encéfalo o al sistema nervioso central, y por lo tanto se deben utilizar otras metodologías, en este caso la radiación. Pero, como ven ustedes, hay que ser precavido con la dosis porque, bueno, hay cosas que no se pueden revertir y lamentablemente los pacientes fallecen. La segunda instancia que habíamos hablado era el descubrimiento del sistema HLA o el sistema de histocompatibilidad. HLA, como les dije anteriormente, son antígenos leucocitarios humanos, en las siglas en inglés. Jean Doucet descubre en 1958 sobre los glóbulos blancos unas pequeñas estructuras químicas a las que llamó antígenos, que eran capaces de producir una respuesta a la que denominó anticuerpo y que se fijaba fuertemente al antígeno. En 1965 da a conocer las leyes de histocompatibilidad diciendo esta frase: si los leucocitos de dos personas son compatibles, sus tejidos también lo son. Y en 1980 recibe el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. Quiero enfatizar que desde el 1956, que fue cuando se desarrolló el primer trasplante de médula ósea, hasta 1965, pasaron unos cuantos años en los cuales no se conocía exactamente qué era lo que determinaba la aceptación o no de un nuevo tejido en un receptor, de un tejido de un familiar o de un hermano o de otra persona a, digamos, un receptor quien tenía la necesidad de ser trasplantado, generalmente por leucemia. Bueno, con respecto a los cuidados de soporte, hay que enfatizar también que el banco de sangre y la criopreservación de las células son los que vinieron a ayudar a que los trasplantes pudiesen ser hoy en día, digamos, llevados adelante, y seguimos con muchas de las mismas técnicas de ese entonces. Es importante saber que en 1901 se descubre el sistema ABO, el sistema de grupo sanguíneo ABO, por Karl Landstein. En 1940 recién se descubre el sistema RH y progresivamente más sistemas han sido descubiertos. Los primeros bancos de sangre se organizaron en 1930 y en 1940 recién fueron las primeras transfusiones sanguíneas que estuvieron disponibles en los hospitales en forma masiva. En ese año también se descubrieron los equipos plásticos, porque hasta ese entonces se usaban botellas de vidrio, que yo llegué a conocer por haber trabajado en un hospital
donde no se usaban en la época en que yo fui, pero sí se usaban unos frascos de vidrio con mangueras, con unas guías que eran unas mangueras bastante digamos, rudimentarias y que a uno le llamaban la atención, pero bueno, en ese año fue que se pudo disponer de plásticos como para poder tener las bolsas que hoy se utilizan. La refrigeración también fue otra evolución, las soluciones para preservar los componentes, los equipos de procesamiento de la sangre y el testeo de virus mejoró las condiciones para la terapia transfusional. Y recién en 1960 pudo realizarse la primera separación de los hemocomponentes. Ustedes saben que hoy en día lo que se sugiere es transfundir sedimento globular o plasma fresco congelado o plaquetas o crioprecipitados. Bueno, recién en el año 1960 se pudo realizar esta separación. Y en el año 1962, y gracias a Cabin, se desarrolla el dimetilsulfóxido, cuyas siglas son DMSO, el crioprotector para las células progenitoras hematopoyéticas, que es el que se utiliza actualmente, en detrimento del glicerol, que era el que se usaba antiguamente y actualmente también para los glóbulos rojos. Pero se demostró que el dimetilsulfóxido, un derivado del petróleo, es el mejor crioprotector para las células progenitoras hematopoyéticas. Durante los primeros años de los trasplantes y ante la caída de menos de 500 neutrófilos dentro de los glóbulos blancos, se supo que eran los responsables del aumento de las infecciones y se llegaron a transfundir glóbulos blancos de pacientes con leucemia mieloide crónica, porque no se conocía tanto sobre la célula madre, digamos, y entonces, a sabiendas de que la célula mieloide crónica tiene un montón de glóbulos blancos, muchos de ellos con características de aspecto normal, entre comillas, bueno, utilizaron glóbulos blancos de leucemia mieloide crónica, cosa que hoy está totalmente descartado. Entre 1970 y 1980 se determinó la importancia y el riesgo del citomegalovirus, un virus que es fatal dentro de lo que es la trasplantología y que su testeo en los componentes sanguíneos es importante para, digamos, prevenir su reactivación o en pacientes que son CMV negativos, que puede ingresar a través de los componentes sanguíneos. Con respecto a la terapia antimicrobiana, bueno, todos saben que día a día aparecen nuevos antibióticos y que eso, digamos, favorece a que las complicaciones que son hoy en día persistentes de las infecciones por neutropenias, por bacterias, por hongos y virus, ayudan a que los trasplantes puedan ser mejor tratados. Y como dije anteriormente, por supuesto que la aparición de nuevos agentes antibióticos o antimicóticos o para manejo de virus, bueno, pueden ayudarnos a disminuir la gravedad de todas estas infecciones que se presentan casi en el 100% de los pacientes. También es importante saber que los filtros EPA, es decir, los filtros de alta eficiencia, han colaborado a disminuir el riesgo de las infecciones. Con respecto al estado nutricional, bueno, los regímenes de acondicionamiento de los que hablamos hoy, adicionalmente predisponen a anorexia, a vómitos, a náuseas y a diarreas. Entonces, el desarrollo de la enfermedad injerto versus huésped muchas veces implica la aparición de virus entéricos, lo que causa una severa y prolongada diarrea. En estas instancias, tenemos que la nutrición parenteral es la práctica adecuada para mantener el estado nutricional del paciente y esto se demostró recién en 1979, luego de estudios realizados en animales. Ven entonces que nosotros estamos atravesando, yo les diría que soy parte de la historia, porque nací en 1957 y ya recién en el 56 se hizo el primer trasplante y en el 59 se descubrieron el HLA, bueno, y estamos recién en el 79 viendo cómo la nutrición parenteral ayuda a que el paciente pueda soportar mejor todas las complicaciones que se derivan del trasplante.
Entonces estamos ahora en uno de los ítems más importantes y es el cuidado de enfermería. La enfermera es primordial en todo este transitar del trasplante, no solo en la preparación y en el compromiso profesional de enfermería, que tienen que tener conocimiento y manejo de cómo orientar al paciente y su familia cuando ingresa y posteriormente enseñarle al enfermo cuando se va de alta, tener conocimiento de cuidados críticos, tener manejo de los problemas nutricionales, como dijimos recién, y de la mucositis, que es la inflamación severa de las mucosas, tanto de la boca como de todo el tracto gastrointestinal, del cuidado de la piel, porque ya verán más adelante una de las complicaciones debidas a la enfermedad de injerto versus huésped, o por el acondicionamiento también es la piel, el manejo de catéteres implantables y semi-implantables, el manejo de fluidos y electrolitos, el manejo de la aplasia por supuesto significa el estar sin producir durante un periodo aproximado de 30 días de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas, el manejo de sepsis, de las infecciones, el manejo de la enfermedad de injerto versus huésped, a la que vamos a dedicarle unas charlas, el manejo de las transfusiones, el fallo vital orgánico y por último, y lo más importante diría yo, la necesidad psicológica que cada uno de los pacientes presenta, no solamente por la enfermedad que muchas veces lo deriva hacia el trasplante, sino por el aislamiento tan prolongado que suelen tener, por las complicaciones y en el alta por todos los miedos que se presentan al alta prematura y durante las complicaciones o las varias internaciones que a posteriori tienen. Entonces, es fundamental que ustedes conozcan todos estos puntos como para poder de alguna manera guiar mejor a los pacientes y a su familia. Por último, dentro de todos estos ítems que hemos enumerado anteriormente, la aparición de drogas inmunosupresoras. La ciclofosfamida, como les mencioné anteriormente, fue una de las primeras drogas, de los primeros agentes utilizados como régimen de acondicionamiento. Hoy sigue siendo usado también, no solamente como parte del acondicionamiento, sino también como inmunosupresor para eliminar cierto tipo de linfocitos T, y que también es una droga que se apareció durante la Primera Guerra Mundial. No les voy a dar todo el detalle que figura acá, pero quiero que sepan que fue descubierta en 1958 y que hoy en día la seguimos utilizando y que cada día, digamos, tiene un rol más preponderante. La segunda droga que apareció en 1962 fue la azatioprina, Inmuran, que bloquea el rechazo del cuerpo que produce contra agentes o tejidos extraños, y en 1963 en Estados Unidos fue aprobada su uso. Por último, en 1972 hace aparición la primera droga inmunosupresora efectiva, que es la ciclosporina, que es derivada de un hongo que primeramente fue descubierto en suelo noruego y que también impide la expansión de cierto tipo de linfocitos T, que son los que van a atacar a estas nuevas células que nosotros infundimos, sobre todo cuando se habla de trasplantes con donantes, digamos, familiares o no familiares. Esta droga se sigue utilizando. Todas de estas tres, a pesar de los años que llevan, siguen siendo muy útiles durante lo que nosotros denominamos el trasplante. Quise ponerles la foto de esta mujer, que fue premio Nobel de 1988 y que a través del laboratorio en donde ella trabajó, a raíz de que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, le dieron la oportunidad de avanzar en sus investigaciones. Su vida es fascinante. Si quieren conocer la vida de todos estos personajes que les he nombrado, los invito a que los busquen y vean, pero miren todas las drogas que pudo descubrir gracias o a consecuencia de que los hombres fueron a la guerra y ella quedó como cabeza de equipo de investigación en un laboratorio que investigaba drogas.
descubrió la 6-mercaptopurina, que se usa para el tratamiento contra la leucemia, la azatioprina, que es el inmunosupresor, el allopurinol, que actualmente se usa también para la gota, la pirimetamina, que se usa para la malaria, la trimetoprima, que se utiliza para la meningitis y en combinación con otras drogas para otros gérmenes, el aciclovir para el herpes, y a pesar de que estaba ya en su final de época laboral, la sidobudina colaboró en la investigación de la sidobudina que se utiliza para el HIV. Se retiró en 1983 y, como les dije, en 1988 recibió el premio Nobel. Bueno, acá un poco la evolución del trasplante, es un poco lo que ya les había hablado anteriormente, se los dejo como un repaso y quiero pasar a la evolución un poco más a hablar de otras cosas, como por ejemplo esta imagen que ustedes ven acá es el famoso monstruo denominado quimera, que lo van a escuchar más adelante cuando empiecen a ver los tipos de trasplante. Este monstruo también de la mitología griega se caracterizaba por presentar cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Y el término quimera se usó por primera vez en 1956 por Ford y colaboradores y surge como el resultado de que los animales letalmente irradiados y a los que luego se les infundió médula ósea de otro animal, resultaba en que el animal receptor presentaba un sistema hematopoyético derivado de otro animal. Dicho término resulta paradójico hoy en día porque en la antigüedad era un ser que era muy temido por los hombres y animales, y sin embargo, hoy en día es lo que nosotros ambicionamos tener para lograr, digamos, determinar que un trasplante ha sido exitoso. El saber que un individuo que ha sido trasplantado con otro individuo, con sus células progenitoras hematopoyéticas, presenta una quimera completa, nos habla de que el trasplante ha sido exitoso. Un poco acá ahora quiero dirigirme a los hitos argentinos que tenemos con respecto a los trasplantes. El primer trasplante un poco siempre fue una pelea, pero hoy en día, digamos, está establecido que en el año 1986, el 13 de septiembre, se realizó el primer trasplante de médula ósea exitoso en el Hospital Británico de Buenos Aires, y el profesional que estuvo a cargo fue el doctor Eduardo Bujoski, que era el jefe del servicio en ese entonces. El doctor Bujoski había tenido una formación en Israel, y hasta ese entonces muchos pacientes, incluso los que nosotros atendíamos en el Hospital Rossi, decidían viajar al exterior. Los únicos lugares, digamos, con más visión eran Israel, Estados Unidos y Europa en menor cuantía. Pero imagínense ustedes que la gente necesitaba muchísimo dinero para ir a instalarse a países extraños, donde no tenían ni siquiera el idioma en común. Así que bueno, el doctor Bujoski celebró hace relativamente poco tiempo una cantidad de trasplantes bastante importante y por eso ha quedado en el hito argentino. En el año 86 también y hasta el 2012 funcionó la unidad de trasplante en el Hospital Naval Pedro Mayo en Cava, y el jefe de servicio era el doctor Robinson. Por eso les decía anteriormente que siempre tenían una pequeña discusión a ver quién había sido el primero. El doctor Robinson ya dejó de existir y la unidad también. En el año 1989, el Hospital Privado de Córdoba también inicia su actividad trasplantológica. En ese entonces era el doctor García y ahora sigue digamos, funcionando el hospital y es la doctora Vasqueira Ana quien sigue adelante. En el 94, el Instituto Alexander Fleming inicia su funcionamiento. En el 96, el Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical inicia, digamos, su funcionamiento en el Hospital Garraham. En el 2001, la Fundación Favaloro. En el 2018, el Hospital Madariaga de Misiones.
En el 2019, la unidad privada de Neuquén. En el 22, la unidad de Mendoza. En el 2023, una institución privada, Oncoemat, en Salta. Y también en el 2023, en Tucumán. Ven ustedes que hasta hasta el año pasado se han seguido, digamos, inaugurando unidades, tanto públicas como privadas. Esto lo voy a pasar de alto, por favor, después léanlo. Habla un poco de la creación de Cucaiba, pero sí quiero detenerme en las primeras unidades público-estatales de la provincia de Buenos Aires. Para mí es un honor haber integrado, haber decidido, porque fue una decisión que tomamos el jefe de servicio en ese entonces, el doctor Carlos Canepa, y todo un grupo de hematólogos que le seguimos en su idea de hacer una unidad de trasplante de médula ósea en un hospital público de gestión público-estatal. Y así fue que todos nosotros, o bueno, algunos de nosotros, salimos al exterior a formarnos, ya dado que acá en la Argentina había muy pocos lugares y que era bastante cerrado. Eran todos privados y eran cerrados. Así que decidimos partir, algunos hacia Europa, otros hacia Estados Unidos, y logramos en 1993, el 23 de septiembre, que se creara la unidad del Hospital Rodolfo Rossi de La Plata. En 1998, en octubre, se realizó el primer trasplante en el Hospital Sor María Ludovica y la jefa de servicio era la doctora Armendaris. Tenemos el placer también de decirles que colaboramos en ese trasplante. Nosotros ayudamos en ese primer trasplante que hicieron ellos y posteriormente siguieron adelante. En el 2010 se iniciaron los trasplantes en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y el que lideró entonces ese equipo fue el doctor Dardo Riveros con el doctor Dupont y el doctor Riera, que eran integrantes del equipo de trasplante del CEMIC. Y en el 2011 inició también sus actividades trasplantológica el Hospital San Martín, siendo el jefe el doctor Sebastián Yantorno, que todavía sigue adelante. Bueno, ya mencionamos las otras unidades. Esta foto es el doctor Canepa, que da inicio, digamos, a la inauguración de la unidad de trasplante de médula ósea en el año 93. Acá estaba parte del equipo, como ven ustedes, una serie de personas que están acá. Había enfermeros, técnicos, médicos, clínicos, hematólogos, infectólogos, todos estos personajes que ven acá, que hoy la mayoría de ellos ya están jubilados, formaron parte de ese primer equipo de trasplante. Acá, como me ven, estoy yo, sigo igual, díganme que sigo igual. También con los técnicos estos eran todos los técnicos de hemoterapia de ese entonces, ya todos ellos estamos todos jubilados. Una nueva foto con el jefe ahí adelante, el doctor Carlos Canepa, de traje y corbata, el doctor, el infectólogo, bueno, técnicos, etcétera. Tenemos algunas fotos de ese entonces. Este es el equipo de trasplante del Hospital de Niños del 1998. Todas estas personas ya están jubiladas. Lamentablemente el doctor Jacus, que es el varón que está, digamos, hacia la izquierda de la pantalla, falleció lamentablemente. El resto siguen vivos pero jubilados. Y quiero hacerles la mención de que junto con el doctor Canepa, no sé si me ven por allá atrás, inauguramos en el 2005, se llevó a cabo el primer trasplante en el hospital público, en el hospital Ramos Mejía de la capital federal, pero la unidad de trasplante había sido en el 2003 inaugurada y lamentablemente cerró sus puertas en el 2005. Sin embargo, logramos hacer 20 trasplantes. El primero fue un cartonero. Salió en los diarios, esa foto muestra también el equipo en donde estaban médicos, enfermeros, hematólogos, médicos clínicos y el director en ese entonces del hospital. Otra foto, cuando pasamos el 500.000, los 500 trasplantes,
También hay fotos ahí de todos los médicos que seguían adelante. Algunas de estas profesionales hoy forman parte del equipo de trasplante. Está la jefa del servicio del cruce, que se formó con nosotros, la doctora Soledad Cruzet, que va a hablar con ustedes, y está la doctora Dalmaroni, que también forma parte del equipo del cruce. Bueno, acá hay un poco la sanción del INCUCAI, pero me quiero detener en el último punto. En el 2003 se inicia su actividad el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, que se creó por la Ley 25.392 y que la función era dar respuesta a personas con indicación de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas que no contaban con un donante compatible dentro de su grupo familiar. Ese año se realiza el primer trasplante con donante no emparentado en el mes de febrero en la Fundación Favaloro. Este fue el doctor Morales, que fue el iniciador de ese registro y que, bueno, lamentablemente también falleció, un hematólogo que después se dedicó muchísimos años a la inmunología. Lo último que quiero mostrarle es los resultados que lamentablemente tengo del 2022, no tengo mucho más acerca de ese registro. La cantidad de trasplantes se incrementó y en relación a los trasplantes de médula ósea se superó la marca histórica de donantes argentinos con un total de 112 colectas de células de donantes, la cifra más alta que se había alcanzado hasta desde la creación del Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas. Del total de células, 47 estuvieron destinadas a pacientes en nuestro país y 65 a pacientes del extranjero. Asimismo, se recibieron del extranjero células para trasplante de células progenitoras hematopoyéticas destinadas a 94 pacientes argentinos. Además, 141 pacientes argentinos recibieron un trasplante de médula ósea de donantes no familiares provenientes del registro argentino y los registros extranjeros integrantes de la World Marrow Donor Association. Bueno, esta es mi última frase para dar final a la clase. Espero que les haya sido de utilidad o interesante. Les vuelvo a reiterar mi entusiasmo para que ingresen a conocer la historia de los grandes precursores del trasplante. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Y para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Esas dos cosas son las que han hecho que hoy en día podamos tener el trasplante en la Argentina y sobre todo en los hospitales públicos. Gracias a todos y los esperamos pronto. Bueno, quedo a la espera de si tienen dudas o preguntas. Acá estaremos para contestarlas. Si no, de lo contrario, si tienen interés en hacer algún comentario o alguna otra duda, más adelante en el chat que vamos, o en el foro que vamos a crear, podrá estar disponible. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, gracias entonces. Hasta pronto.